La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 11. La ética ministerial. Cada profesión tiene lo que se ha dado en llamar una ética profesional. La ética se define como la ciencia que expone el fundamento de la moralidad en las acciones humanas, que determina el principio y reglas de la conducta de la vida. Los profesionales, pues, al hablar de su ética, se refieren a las reglas de conducta y al fundamento de lo que considerará correcto o incorrecto en el ejercicio de su carrera. Si cada profesión necesita de una ética que determine los principios de conducta de quienes la practican, cuanto más importante será que en el ministerio nos ciñamos a elevados principios de conducta profesional basados en el fundamento sólido y estable de la palabra de Dios. El ministro cristiano realiza una labor a nivel profesional. Sin embargo, no es un profesional cualquiera. Aunque reciba salario o sostén, no es un asalariado. Aunque desempeñe a veces funciones ejecutivas, no es un simple ejecutivo de empresa. El ministro es un siervo de Dios. Ha sido ungido y separado para ser su embajador, para representarlo ante el mundo. Sus funciones son por demás delicadas, puesto que él ha sido enviado por Dios con el mensaje de la reconciliación. Debemos considerar, por lo tanto, la tremenda importancia que implica el hecho de que la ética ministerial no nos habla de las reglas de conducta de un oficio o profesión cualquiera, sino del ministerio cristiano, la vocación más elevada y el trabajo de mayor importancia que pueda realizarse en el mundo. Muchos problemas y situaciones caen dentro del terreno de la ética ministerial. En este capítulo trataremos de dar atención a los que son más comunes e importantes. Trataremos de encontrar el camino correcto a la luz de la palabra de Dios y del sano criterio que el Señor ha dado para que, guiados por el Espíritu Santo, sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:16. Primero, el compañerismo de los ministros. Es esencial al ministerio cristiano el espíritu de compañerismo. Tenemos una absoluta necesidad de trabajar, de luchar, de pelear juntos. Uno de los mayores daños que por siempre ha sufrido la obra del Señor ha sido las rivalidades y disputas entre los siervos de Dios. Estas han causado atraso a la obra y han sido de escándalo para el mundo. El ministro se halla como soldado en pleno campo de batalla, en la guerra sin cuartel contra el reino de las tinieblas. Este conflicto exige la concentración de todos los esfuerzos. No da lugar para ningún momento de liviandad o ligereza, ni tampoco para rivalidades y enojos entre los que luchan en el mismo frente. Nunca debemos hablar mal de un compañero de ministerio. Santiago tiene mucho que decirnos en el capítulo 3 de su carta sobre lo peligroso de nuestra lengua. Y aunque la palabra de Dios es tan clara y hasta hemos predicado a menudo sobre este tema, la lengua sigue siendo un agudo problema que nos afecta lastimosamente. Sé que está de más decir que nunca debemos hablar mal de ninguno de nuestros compañeros de ministerio, pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Pero nuestro deber no acaba con dejar de hablar contra un compañero. Debemos defenderlo si otro habla mal de él. Nunca debemos sumarnos a una conversación donde se denigra o se burla de otro ministro. Si no tuviéramos argumento para defenderlo o si se tratara de algo cierto que no podemos refutar, sería preferible callar. En el último caso debemos recordar que si se trata de problemas escandalosos de conducta, sería necesario traer el caso ante los oficiales responsables de la organización. Si por ser ejecutivos de la organización nos toca tratar un caso de disciplina contra un ministro, debemos recordar especialmente lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 5:19, que contra un anciano no debemos recibir acusación si no es por el testimonio de 2 o 3 testigos. Segundo, las relaciones entre ministros en una misma región.
Una de las cosas que más daño ha hecho a la obra del Señor a través de los tiempos es el caudillismo o caciquismo de los que están más interesados en su propio reino, iglesia, que en el de Cristo. Este sentimiento lleva a un pastor a mirar muchas veces a los otros ministros de la zona como rivales y a su trabajo como competencia. En algunos casos, cuando una iglesia vieja ha reinado en una ciudad por mucho tiempo sin competencia, se puede llegar a mirar con mucho recelo el hecho de que alguien comience una iglesia nueva en el área. Uno de los problemas principales en casos como estos es el del movimiento de miembros de una iglesia a otra. Hablando quizás con demasiada franqueza, diría que el movimiento de los miembros con sus diezmos, ofrendas y trabajo. Siempre va a existir el hecho de que algún miembro va a querer cambiar de iglesia o se va a encontrar más a gusto en la iglesia vecina. Es cierto que también siempre este hecho podrá dar lugar a inquietudes, sospechas y hasta resentimientos. Los pastores deben tener sumo cuidado cuando se trata de recibir a un miembro de una iglesia vecina. Hay que averiguar el porqué del cambio y hay que ver lo que piensa de esto el pastor de esa iglesia. La forma más correcta de averiguar esto es directamente con el pastor. No basta solo con que se nos envíe una carta de recomendación. A veces una carta de recomendación expresa solo la disconformidad resignada del pastor con el cambio. Otras veces puede significar la gozosa liberación de un miembro problemático. Nos podríamos librar de muchísimos problemas si solamente mantuviéramos un poquito más de comunicación entre ministros. Si un miembro de una iglesia vecina visita nuestra iglesia, debemos poner mucho cuidado en tratarlo bien, pero sin darle a entender ningún interés personal en que él se una a nuestra congregación. Tenemos que reconocer sinceramente, en nuestra humana pastoral debilidad, que hay miembros apetecibles, ya sea por su talento, posición o capacidades. No nos dejemos tentar en esto. No tenemos ningún derecho a codiciar bienes ajenos ni tampoco miembros ajenos. Más bien confiemos en que Dios nos dará en nuestra congregación los hermanos que necesitemos para suplir las necesidades materiales y de ministerio. En lugar de poner nuestra mira en alguno que otro miembro prominente de las iglesias vecinas, pongamos la mira en el Señor y confiemos en Él para satisfacer las necesidades de la iglesia. Algunos pastores han edificado sus iglesias no con las almas ganadas al mundo, sino con miembros ganados a otras iglesias de otras y de su propia denominación. La experiencia que han tenido los tales ha sido siempre la misma. Les costó mucho más trabajo edificar una iglesia firme, si es que pudieron. Algunas veces, aún después de años de trabajo y esfuerzo, esas iglesias terminaron dividiéndose por el sencillo hecho de que el fundamento fue mal puesto. Esto debería servirnos de suficiente lección para no caer nosotros en el mismo error. Por otro lado, no podemos esperar la bendición de Dios sobre nuestro ministerio si actuamos así. Una actitud tal demuestra no un amor por la obra del Señor, sino un interés muy marcado en el éxito personal basado en el egoísmo y la ambición. En la obra del Señor son mucho más importantes los motivos de nuestras acciones que el aparente éxito de las mismas. Cambiemos ahora de punto de vista y pongámonos en el lugar del pastor cuyos miembros son invitados a unirse a otra iglesia. ¿Cuánto nos indigna que se comporten así con nosotros? Pero, pensándolo bien, ¿tenemos derecho? Más bien no debería alegrarnos de que de alguna forma podamos contribuir al crecimiento de otra iglesia. Digo esto especialmente cuando se trata del caso en que la nuestra es una iglesia más antigua y fuerte, y la iglesia que necesita de un miembro nuestro es una iglesia nueva. No deberíamos esperar a ver si es que alguno de nuestros miembros decide unirse a la nueva iglesia para ayudarle. Más bien, y esto sería lo cristiano,
Deberíamos acercarnos al pastor de la nueva iglesia para ver cómo podemos ayudar para el adelanto de la misma. Podríamos ayudar en sus campañas o en sus reuniones al aire libre con nuestros obreros más experimentados. Y, ¿por qué no? Podríamos contribuir con algunos de nuestros mejores miembros que viven en la vecindad. ¿Para qué esperar temerosos a ver si la nueva iglesia nos los roba? Más bien debemos cedérselos con alegría y animarlos a colaborar con la nueva congregación. Seguramente alguno se preguntará si tal actitud no empobrecerá a nuestra iglesia. Puede estar seguro que su propia iglesia será enriquecida porque Dios no dejará de bendecir una actitud semejante. Podríamos aplicar aquí el proverbio que nos habla de echar nuestro pan sobre las aguas para recogerlo después de muchos días. Eclesiastés 11:1. Dios no va a fallar. Seguramente nos va a bendecir con abundancia si aprendemos a no portarnos en forma mezquina. Otro de los peligros que surge de la relación entre las iglesias vecinas es el de la envidia. Gracias a Dios que no es un caso demasiado frecuente, pero lo suficiente para que le dediquemos algunas palabras. Debemos aprender a examinarnos y a dejar que Dios nos examine en cuanto a algunos sentimientos secretos que nacen en nuestro corazón. Pueden ser terriblemente dañinos para nuestra vida espiritual y para la de nuestra iglesia. ¿Qué sentimos cuando Dios bendice sobremanera una iglesia vecina, cuando tienen éxito en una campaña, cuando el Espíritu Santo es derramado o cuando son bendecidos materialmente mucho más que nosotros? ¿Qué sentimos, por ejemplo, al enterarnos que ellos compran un precioso órgano mientras que nosotros tenemos que conformarnos con un destartalado acordeón? ¿O qué sentimos cuando nos cuentan que 30 o 40 de sus miembros han sido bautizados con el Espíritu Santo, mientras que en nuestra iglesia hace meses que no ocurre nada semejante? Bienaventurado el pastor que puede glorificar a Dios por el proceso de la iglesia vecina. Tenemos que reconocer que va contra nuestra naturaleza humana, pero nosotros tenemos una nueva naturaleza, la de Cristo, y podemos estar seguros de que Él se regocija. ¿Por qué, pues, no regocijarnos nosotros? Si damos lugar a que la envidia se infiltre en nuestro corazón, no solo nuestra vida espiritual se arruinará, sino que habremos sido hechos inútiles para alcanzar esa bendición que estamos envidiando. Guardemos puro nuestro corazón y cuidemos celosamente nuestros sentimientos para que siempre sean los correctos. Tercero, el cambio de pastorado. Al comenzar a pastorear una nueva iglesia, tenemos responsabilidades en dos direcciones. Por un lado, hacia la iglesia que hemos dejado y su nuevo pastor, y por el otro hacia la nueva iglesia y el pastor que nos precediera en la misma. En cuanto a la iglesia que hemos dejado y el nuevo pastor que la guía, tenemos varias obligaciones cuyo desconocimiento podría ocasionar muchos problemas. En primer lugar, no debemos tratar de seguir dirigiendo los asuntos de la iglesia desde afuera. Es muy posible que por carta o personalmente si estamos cerca, los miembros de esta iglesia nos consulten sobre problemas internos que son responsabilidad del nuevo pastor. En este caso debemos rehusar con cortesía pero con mucha firmeza el inmiscuirnos en esos asuntos. Algunos pastores, aun cuando se han trasladado a lugares lejanos, siguen por mucho tiempo manteniendo correspondencia con los miembros de su antigua iglesia. Si esa correspondencia tiene por base estrictamente alguna amistad personal, no es incorrecta, pero si de alguna manera roba o resta algo del afecto que los miembros deben tener hacia su nuevo pastor, debe ser interrumpida. Otros, y esto es mucho más serio, al quedar en un lugar cercano, continúan visitando a los miembros. Será muy difícil que en alguna de estas visitas no se converse sobre algo que tenga que ver con la iglesia e indudablemente en muy poco tiempo surgirán problemas.
Si por alguna razón seria nos viéramos en la necesidad de visitar a algunos miembros de la congregación que hemos dejado, deberíamos hacerlo con el consentimiento del nuevo pastor y en un todo de acuerdo con él. Al realizarse el cambio pastoral, debemos dejar la casa pastoral y todo el mobiliario que pertenezca en perfecto estado de limpieza y orden, como así también dejar en perfecto orden el libro de membresía de la iglesia y todo lo referente a la contabilidad e inventario de la iglesia. De ninguna manera debemos seguir recibiendo diezmos u ofrendas que pertenezcan a la iglesia y que perjudiquen a la obra del nuevo pastor. Por el contrario, debemos animar a los hermanos a que presten todo su apoyo espiritual y material al nuevo pastor. En cuanto a la nueva iglesia, debemos tener muy en cuenta que es posible que los hermanos sientan el cambio, especialmente los que se habían encariñado mucho con el pastor anterior. Un consejo prudente aquí sería tratar de no hacer innovaciones que agudicen esta situación. Si fuera posible, conociendo la forma del pastor anterior, no se deben introducir cambios durante un tiempo en la forma de dirigir los cultos o en el orden de las cosas de la iglesia. Este asunto tiene especial importancia cuando el pastorado del ministro anterior ha sido largo. Conozco el caso de una iglesia que llamó a un pastor joven para reemplazar a su anciano pastor que se jubiló. Era una iglesia muy antigua y el joven estaba lleno de vida, de entusiasmo, de dinamismo. Nada de esto es malo en sí mismo, pero cometió el nuevo pastor la imprudencia de comenzar a cambiar todo desde la primera semana. Los cambios vistos de afuera eran buenos. No hizo nada que estuviera fuera de lugar, pero ofendió la sensibilidad y los sentimientos de los hermanos, especialmente de los ancianos, y al poco tiempo, frente a tanto cambio, lo cambiaron a él. Si hay algo en que debemos cuidarnos muchísimo al reemplazar a otro miembro, es en cuanto a la forma en que nos referimos a él. Recordemos lo que decíamos en el párrafo anterior, que la iglesia está ligada afectivamente a su antiguo pastor. No solo por esto, sino por razón de la verdad y porque es nuestro deber ante Dios. No dejemos de darle el crédito que le corresponde. Esto es algo que debemos de hacer honradamente, conscientes del sacrificio y esfuerzo de nuestro antecesor. No debemos, por supuesto, caer en alabanzas exageradas, ya que éstas hasta podrían ser tomadas por insinceras, o, en su mejor caso, como un medio de conseguir popularidad para nosotros mismos. En el caso de tener que reemplazar a un pastor que haya fracasado en su ministerio por su conducta indeseable, habrá muy poco bueno que decir. Pero a pesar de esto, hay que tener muchísimo cuidado en no referirnos nunca a su fracaso. Lo mejor será dar vuelta a la página y dejar todo esto en el pasado. Si un hermano trae algún problema relacionado con la actitud del pastor anterior, procuremos que él también trate de olvidar. En algunos casos tendremos que trabajar activamente y orar mucho para que se puedan sanar las heridas que pueden haber quedado en el corazón de algunos miembros. Es muy importante que en casos como estos podamos llevar a nuestros hermanos a encontrar la dicha de perdonar y también de reconocer las faltas propias que agravaron situaciones que de otro modo no hubieran sido tan dolorosas. Mucho más difícil es enfrentar a una iglesia dividida, donde hay resentimiento no solo contra el ministro, sino los unos contra los otros. En estos casos, hagamos lo que hagamos, recibiremos la crítica de uno de los sectores. Si hablamos bien del otro pastor y reconocemos sus méritos, los opositores se ofenderán. Si no hablamos, los que están a su favor interpretarán nuestro silencio como algo en su contra. Es muy difícil enfrentar a una iglesia dividida. Requiere mucha oración y también ayuno. Exige una unción muy especial del Espíritu Santo y bajo esa unción debemos proclamar el mensaje de Dios con valor y sin temor de ofender a nadie.
Tendremos que revestirnos de amor y esperar el momento en que la dureza que ha entrado en los corazones se quiebre, y uno a uno los creyentes permitan al Espíritu Santo obrar en su corazón y sanar sus heridas. No nos engañemos pensando que esto se producirá de la noche a la mañana. Será un proceso lento y doloroso, pero con la fe puesta en el Señor y con el corazón lleno de amor hacia su congregación que se halla dividida, podremos llegar hasta la más completa victoria. Sobre todo debemos tener cuidado en dirigir nuestra atención y la de los creyentes hacia Cristo. Nada ganaremos al principio con explicar lo necio y pecaminoso de la división. Lo que ellos necesitan es que el Espíritu Santo obre en sus corazones y los quebrante. Cuarto, cuando se es visita en otro lugar y cuando se reciben visitas. Cuando alguien que hemos visitado llega para ministrar en nuestra iglesia, debemos esforzarnos para hospedarlo lo mejor posible. Tengamos siempre en cuenta la regla de oro. Tratémoslo como desearíamos ser tratados en situación semejante. Es importante también levantar o designar una ofrenda a su favor, lo suficientemente generosa como para cubrir sus gastos de viaje por lo menos, y si es posible, más. Si es importante lo que hacemos por una visita en el sentido material, mucho más lo es en el sentido espiritual. Debemos hacer que se sienta en casa en nuestra iglesia desde el primer momento. Darle la suficiente libertad para que les dé a los creyentes todo lo que tiene del Señor no será solo beneficioso para Él, sino que enriquecerá a la iglesia. Muy a menudo nos encontramos con pastores que tienen miedo de dar demasiada libertad a un visitante solamente porque su ministerio es un poco distinto al suyo. Esto es un error. Debemos reconocer que Dios repartió distintos ministerios y dones y que todos ellos son necesarios a la iglesia. Si uno no puede estar de ninguna manera de acuerdo con la forma de ministrar de alguien, es mejor no invitarlo a la iglesia que luego tratar de atarlo para que no cometa lo que nosotros consideramos como errores. Por otra parte, cuando nosotros ministramos en otro lugar, debemos recordar que como visitantes tenemos también ciertos deberes y que el cumplimiento de estos es muy importante. En primer lugar, como huéspedes, debemos respetar sobremanera los derechos del pastor. De más estaría decir que jamás debemos meternos en asuntos internos de la iglesia, a menos que el mismo pastor nos pidiera consejo o ayuda. Mucho más debemos cuidarnos en lo que hablamos si somos invitados a una casa. Jamás debemos andar de casa en casa escuchando o relatando cosas que hemos oído y que podrían dañar la reputación del pastor. A veces llegaremos a una iglesia con problemas, donde un grupo tratará de ponernos a favor o en contra de otro grupo o del pastor. Aunque parezca un poco dogmático decirlo así, debemos, a pesar de lo que pudiéramos sentir o pensar personalmente, prestar nuestra total e incondicional adhesión al pastor que nos invitó. Si realmente hay problemas, para esto están los ejecutivos de la organización que, enterados del caso, podrían intervenir y ayudar a solucionarlos. Podrá suceder también que visitemos una iglesia en ausencia del pastor. Si él nos invitó especialmente para estar en su ausencia, debemos redoblar nuestro cuidado en las cosas que acabamos de mencionar. Si justamente llegamos a una iglesia de visita en ausencia del pastor y alguna persona responsable nos invita a ministrar allí, debemos tener sumo cuidado. Si el pastor no está y no somos invitados por el cuerpo oficial o la persona encargada de la iglesia en ausencia del pastor, nunca debemos aceptar la invitación de otra persona para ministrar en una iglesia donde el pastor no está presente. En todos estos casos es muy importante recordar que jamás debemos recibir dinero de nadie en perjuicio del pastor de la iglesia. Muchísimo menos si la persona que nos ofreciera alguna ofrenda nos dijera que eso es un diezmo o que lo está tomando de lo que sería su ofrenda regular. No quiero decir que está mal recibir un regalo,
Pero cuando sospechamos que ese regalo va en detrimento de las finanzas de la iglesia y que por ende perjudicará también al pastor a quien la iglesia sostiene, debemos averiguar bien el asunto y rehusarlo cortésmente si comprobamos que esto es así. Si un presbítero o un ejecutivo de la confraternidad visita nuestra iglesia, debemos tratarlo con la mayor cortesía y procurar proveerle alojamiento si lo necesitara. No solamente debemos honrarlo por ser un hermano en Cristo y compañero en el ministerio, sino por razón del cargo que ocupa. Su visita será una buena oportunidad de pedir sus consejos y también de interesarnos por la marcha general de la obra del Señor. Debemos cuidarnos mucho de los comentarios que hagamos de su persona con los miembros de nuestra iglesia. A veces sucede que un pastor no está del todo de acuerdo con la administración de uno de los ejecutivos, pero eso jamás le dará derecho para hacer comentarios en detrimento de su persona. Los miembros de la iglesia con quien hiciéramos comentarios de otro ministro o de un líder de la obra no solo corren el riesgo de escandalizarse, sino que a la larga perderán el respeto por los ministros del Evangelio y por nosotros mismos. Otra cosa muy importante en nuestro trato con los presbíteros y ejecutivos es que en nuestras conversaciones personales con ellos nunca tratemos de enterarnos por su intermedio de los secretos de otras personas o de adquirir información que sea confidencial. El hacer preguntas indiscretas pondrá al dirigente en una situación embarazosa y nuestra imprudencia podría hacerle decir sin darse cuenta cosas de las cuales luego se arrepintiera. Las mismas consideraciones que hemos venido haciendo hasta aquí son las que deben aplicarse a los evangelistas en su relación con los pastores y viceversa. Solo haremos hincapié en algunas otras que tienen que ver particularmente con el ministerio del evangelismo y los peligros que entraña. Cuando un evangelista visita una iglesia por invitación de sus dirigentes, debe recordar que le invitó para evangelizar. Aunque esto parezca ser innecesario recordar y casi redundante, sin embargo es muy importante. El evangelista no debe tomarse atribuciones de enseñanza y administración que solo pertenecen al ministerio del pastor. La queja de muchos pastores en cuanto a ciertos evangelistas es que a pesar de la bendición que su ministerio puede significar en la función específica de evangelizar, a ellos les gusta introducir a sus sermones algunas enseñanzas o doctrinas controversiales o muy espectaculares que en lugar de edificar a la iglesia la dañan. El evangelista debe recordar que es a los pastores y a los maestros de la iglesia a quienes corresponde enseñarla y edificarla doctrinalmente. No quiero decir que no sea absolutamente función del evangelista enseñar. Él podrá enseñar a los nuevos creyentes en las verdades fundamentales del Evangelio que son esenciales para el desarrollo del nuevo convertido. El problema surge no con los rudimentos doctrinales, sino con las doctrinas más profundas, especialmente con los temas controversiales y espectaculares. El pastor que invita a un evangelista a ministrar procurará por su parte hacer todo lo mejor posible para que su ministerio sea el más efectivo y sin trabas. Es importantísimo que prepare a la iglesia mediante predicación apropiada, oración y estímulo a favor de la fe y la victoria. Conviene también ponerse en contacto mucho antes con el evangelista para estar de acuerdo con él en cuanto a los preparativos, publicidad y visitación previos a la campaña. Si bien el pastor conoce mejor el terreno en el cual ministra, el evangelista tendrá seguramente mayor experiencia en este aspecto del ministerio. El pastor cuidará que la ofrenda que reciba el evangelista sea suficiente para atender a sus necesidades y las de su familia, como así también cubrir todos sus gastos durante la campaña. Cuando uno pastorea una iglesia, generalmente olvida que los evangelistas, salvo algunas excepciones, no gozan de un sostén fijo.
de los beneficios de una casa pastoral y tampoco pueden ministrar en campañas ininterrumpidamente. Por estas consideraciones, nunca se debería calcular la ofrenda a entregar a un evangelista sobre la base de lo que recibe un pastor. Debería calcularse sobre la base de por lo menos el doble de lo que este último recibe por su ministerio. Si la iglesia que pastoreamos es fuerte financieramente, deberíamos darle más aún para ayudarle en su ministerio a favor de las iglesias más pobres. Una última consideración a la que ya hemos hecho referencia, pero que tiene especial aplicación en el caso del ministerio del evangelista y su relación con quien lo invita, es la que tiene que ver con los comentarios que podrían surgir sobre otros ministros ausentes. Hablando claramente, hay un gran peligro de chisme, y si el evangelista no toma sumo cuidado en este aspecto, se puede transformar en un portavoz de rumores y chismes que para nada edifican la obra de Dios. Para evitar este peligro, lo más sabio es negarse a escuchar. Si por desgracia se ha oído algo, hay que poner un freno en la lengua para no repetirlo. Quinto, el pastor y sus colaboradores inmediatos. De la misma forma que el pastor comprende que él no es un empleado de la iglesia, sino que ejerce un ministerio sagrado, debe entender que su pastor ayudante o copastor no es su empleado ni el de la iglesia, sino que es un compañero de labor que también tiene ministerio. Desgraciadamente, con demasiada frecuencia, ha ocurrido que una iglesia llame a un pastor ayudante para transformarlo en el esclavo de los caprichos de una comisión o de un pastor. Eso de ninguna manera debe ser así. Antes de llamar a un pastor para ejercer la función de ayudante, se debe considerar muy bien la potencialidad que tiene para la labor que se desea que desarrolle. Por otra parte, desde el mismo principio se le debe explicar claramente cuál es el ministerio que la iglesia necesita de él, para ver de qué manera él puede llenar la necesidad. No hablo de hacer un contrato de trabajo, pero sí de delimitar claramente las responsabilidades ministeriales. Visto el asunto desde el otro lado, el pastor ayudante debe recordar que debe absoluta fidelidad al pastor quien ha depositado su confianza en él para llamarlo a ser su colaborador. Un deseo secreto de llegar a ocupar el lugar del pastor mediante alguna maniobra para desacreditarlo sería una tentación venida del mismo infierno y debe ser rechazada firmemente como tal. Generalmente el pastor ayudante es un ministro más joven, a veces un recién iniciado en el ministerio. Aquí tiene una preciosa oportunidad de crecer y aprender al lado de alguien con mayor experiencia. Además de servir con todo corazón, el aprendiz podrá templar su carácter en una sana y sensata sujeción al pastor. En cuanto a la junta oficial de la iglesia, esta no ha sido nombrada ni para controlar al pastor ni para mandarlo. Un pastor que mira a la junta oficial de esta manera ya está en camino de tener problemas con sus integrantes. Esto es algo que ellos deben comprender también, y el pastor hará todo lo posible para enseñarles. La junta oficial servirá como cuerpo consejero para el pastor y le ayudará en su ministerio para evitar que él se vea abrumado por la carga de enfrentar solo todas las responsabilidades que exige el ministerio pastoral. Acerca del trato del pastor con su comisión o junta, algunos consejos pueden ayudarnos a un mejor desempeño del trabajo. Es importante siempre consultar con todos los miembros y no con uno o dos solamente. También lo es que todos expresen su punto de vista luego de una amplia discusión del problema. Si el pastor no está de acuerdo, debe evitar agitarse o perder la serenidad para expresar sus opiniones. Finalmente, una vez que se ha llegado a una decisión, debe cumplirla aunque no sea la que coincida con su propia opinión. Si surgiera alguna diferencia con algún miembro de la comisión, nunca debe criticarlo, más bien tratar esa diferencia amorosamente con la persona misma. Sexto, el ministro y su denominación.
Un pastor de larga experiencia dijo que por cada punto negativo en cuanto a la membresía en una denominación, hay cuando menos 10 puntos positivos. Es una gran ventaja pertenecer a una denominación, sobre todo cuando la Iglesia Nacional mantiene relaciones fraternales con las otras iglesias de la misma denominación en todo el mundo. Uno llega a darse cuenta así que el círculo no es tan reducido como pareciera y que somos mucho más de lo que pensamos. Pero no vamos a ocuparnos aquí de las ventajas, sino más bien de las responsabilidades que significa pertenecer a la denominación. Es muy importante la asistencia y participación activa del pastor en las conferencias o concilios distritales y nacionales. Algunos acostumbran asistir solo en raras ocasiones. Esto les priva a ellos de la bendición de la confraternidad y ministerio de sus hermanos y les priva a los demás de la bendición de su propio ministerio. En la Iglesia de Jesucristo, todos necesitamos del ministerio de todos como miembros del cuerpo. No podemos prescindir del resto del cuerpo ni tampoco privarle de nuestra función como miembros en particular. En nuestro sistema de gobierno es de mucha importancia ejercer el derecho del voto con plena conciencia de lo que hacemos. Este es quizá el acto en que más deberíamos buscar la guía del Señor para que nuestra democracia dé lugar a una verdadera teocracia. Esto se logrará si al votar cada uno de nosotros se transforma en un canal a través del cual Dios pueda manifestar su voluntad para el gobierno de su Iglesia. Que Dios nos guarde de elegir despreocupadamente, a desgano o por mera simpatía, y mucho más de particular en movimientos de tipo político que podrían desvirtuar el sentido de nuestra democracia. Donde esto ha ocurrido, el daño que se ha hecho a la obra de Dios ha sido grande, y los que se han involucrado han sufrido amargas consecuencias. Es un deber moral apoyar financieramente los proyectos de nuestra organización y cumplir cabalmente con todas las obligaciones en este aspecto. Algunos piensan más en lo que pueden recibir de la organización que en lo que pueden dar. Esto es contrario a las palabras del Señor y es una falta del genuino espíritu cristiano. Ya hemos hablado de la honra que merecen los líderes, no en razón de su misma persona, sino del cargo que ocupan. Debemos reconocer a los líderes de la Iglesia como ordenados por Dios y ejerciendo un ministerio a nuestro favor y el de la Iglesia en general. Mantener una relación de cordial amistad con aquellos que el Señor ha puesto al frente de la obra allanará muchos problemas que tienen la apariencia de complicados. Si tuviéramos algo en contra de la forma de actuar de algún consiervo, jamás usemos el arma de la censura. Tengamos el valor y amor suficiente para tratarlo íntima y personalmente. Al hacerlo así, ayudaremos a nuestro hermano si es que realmente está equivocado, o en caso contrario, tendremos la oportunidad de cambiar su opinión. Si en algo no nos pusiéramos de acuerdo, eso no debe afectar nuestra amistad, ya que se puede diferir en opiniones y todavía amarse y glorificar a nuestro Dios. Romanos 14 del 1 al 8. No quedemos con la mira puesta en los estrechos límites de nuestra propia iglesia. Comprendamos que somos una gran familia y estemos dispuestos a colaborar para el adelanto de la misma, aun a costa de nuestros intereses o gustos. Romanos 15:3. Llegado el caso de que se nos llamara a servir en alguna posición oficial, recordemos que ese es un lugar de servicio, no de mando, y que finalmente hay un solo y gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20, Primera de Pedro 5 del 2 al 4. Séptimo, el ministro y otras denominaciones. Nuestra organización no es la única iglesia de Jesucristo en el mundo. Muchos otros hermanos nuestros sirven a Dios y lo aman. Nos unen a ellos lazos de confraternidad en el Señor. A pesar de estas consideraciones, debemos ser prudentes antes de entrar en movimientos llamados interdenominacionales, que signifiquen algún compromiso serio. En todo caso, lo más sabio será consultar a los líderes de la organización.
Sería prácticamente imposible agotar el tema de la ética ministerial. Pero si comprendemos que la base de toda la materia la forman el sano criterio, el consejo de nuestros hermanos y sobre todo la guía del Espíritu Santo, nos bastará con toda seguridad para enfrentar cualquier situación. Recordemos siempre las palabras del Señor en la regla de oro, que hagamos siempre a otros lo que querramos que ellos nos hagan a nosotros. Hagámonos también frecuentemente la pregunta que sin duda será una buena guía para nuestras acciones. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Bosquejo del capítulo. Las reglas de conducta del ministro. Primero, la amistad entre ministros. A. Su gran necesidad. B. No hablar mal de un compañero. C. Guardar la reputación del hermano. Segundo, las relaciones entre ministros de una misma región. A. El perjuicio del caudillismo. B. El cambio de un creyente a otra iglesia. C. La necesidad de una comunicación directa entre los pastores. D. La actitud de un pastor con un creyente de otra iglesia. E. La actitud del pastor con un creyente que sale para estar en otra iglesia. F. El mal de la envidia. Tercero, el cambio de pastorado. A. Los deberes con la iglesia que se deja. 1. Suspender las comunicaciones con los creyentes. 2. Dejar todo en orden. 3. No recibir diezmos de creyentes de la iglesia dejada. B. Los deberes con la iglesia nueva. 1. Tardarse para hacer innovaciones. 2. Las referencias al pastor saliente. Cuarto, visitando y recibiendo visitas. A. El trato con un invitado. B. De visita en otra iglesia. C. El caso de un superior de visita. D. Las relaciones entre pastor y evangelista. Quinto, la situación del copastor y otros ayudantes del pastor. A. Aclaración de responsabilidades. B. La necesidad de que sea fiel al pastor. C. El trato imparcial del pastor con todos los miembros de la junta oficial. Sexto, el ministro y su denominación. A. Reconocimiento de beneficios de pertenecer a una denominación. B. Responsabilidades del ministro. 1. Una colaboración activa en las convenciones. 2. El uso esmerado del sufragio. 3. Fidelidad en el sostenimiento financiero de la organización. 4. Respeto a los dirigentes. Séptimo, la relación con otras organizaciones. Un encuentro con las verdades. Respuesta alterna. Subraya la palabra que complete correctamente cada expresión. 1. La, entre paréntesis, ética, constitución, es la definición de las reglas de conducta de la vida. 2. Los ministros tienen una imperiosa necesidad de fomentar un espíritu de, entre paréntesis, compañerismo, individualismo. 3. La, entre paréntesis, rivalidad, educación, es un agudo problema que puede afectar negativamente la unión entre los ministros. 4. El ministro no solamente tiene el deber de dejar de hablar mal de un compañero, sino también, entre paréntesis, defenderlo, desecharlo, si otro habla mal de él. 5. Si un pastor llega a pensar en su iglesia como su propio reino, llegará a considerar como, entre paréntesis, rivales, colaboradores, a los otros ministros de la misma región. 6. Si un miembro de una iglesia manifiesta el deseo de trasladarse para otra iglesia en la misma área, los dos, entre paréntesis, pastores, presbíteros, involucrados deben consultarse al respecto.
7. Una iglesia establecida puede ser, entre paréntesis, debilitada, enriquecida, si contribuye con algunos miembros para ayudar a levantar una nueva iglesia. 8. Bienaventurado el pastor que puede alegrarse con el, entre paréntesis, progreso, estancamiento de la iglesia vecina. 9. Al dejar de pastorear una iglesia, el ministro, entre paréntesis, debe, no debe, mantener correspondencia con los miembros de esa obra. 10. El que comienza a pastorear una iglesia debe, entre paréntesis, tratar, dejar, de introducir cambios durante un periodo prudente de tiempo. 11. Debemos tratar a nuestros invitados en la misma manera en que desearíamos, entre paréntesis, pagarles, ser tratados en semejante situación. 12. El que visita una iglesia tiene que respetar los, entre paréntesis, caprichos, derechos del pastor residente. 13. El pastor debe cuidarse de, entre paréntesis, rebajar, condenar a algún dirigente de la denominación delante de los creyentes locales. 14. El pastor debe hacer lo posible para que el ministerio de un evangelista invitado sea, entre paréntesis, efectivo, limitado. 15. El pastor debe calcular que la ofrenda para el evangelista debe ser por lo menos, entre paréntesis, lo mismo, el doble de lo que él recibe. 16. El evangelista tiene que cuidarse de no llegar a ser un portavoz de, entre paréntesis, noticias, rumores. 17. El pastor debe tener presente que su ayudante es un, entre paréntesis, empleado, compañero, que tiene ministerio también. 18. El pastor ayudante debe absoluta, entre paréntesis, fidelidad, obediencia al pastor. 19. Cada ministro tiene la obligación de, entre paréntesis, callarse, participar en las conferencias distritales y nacionales. 20. Debemos tratar de mantener una relación de, entre paréntesis, cordialidad, servilismo, con los dirigentes de la obra. De la teoría a la práctica. 1. ¿Por qué debe cada ministro principiante tener un concepto claro de la ética ministerial? 2. ¿Cómo se sentiría usted si oyera que el pastor que lo reemplazó en su iglesia anterior continuamente habla de cómo halló a la iglesia en pésimas condiciones? 3. ¿Qué bien hará el ministro que les recuerda a los hermanos continuamente de todo lo bueno que ha resultado desde que yo llegué? 4. Relate cómo se podría haber evitado un problema del cual usted tiene conocimiento si el involucrado hubiera observado la ética ministerial. 5. ¿En qué épocas o condiciones es prácticamente imposible que un evangelista reciba invitaciones para celebrar una campaña? 6. ¿De dónde recibirá ofrendas el evangelista en los periodos en que no puede realizar campañas? 7. ¿Qué regla de la ética ministerial que no se ha tratado en este capítulo cree usted que tiene importancia? 8. Haga una lista de argumentos a favor y en contra de la regla que si renuncia el pastor, el copastor también ha de presentar incondicionalmente su renuncia. 9. ¿En qué regla de este capítulo nunca había pensado usted? 10. ¿Qué decisiones ha tomado usted como consecuencia del estudio de este capítulo? Proyectos para la clase. 1. Revisar los ejercicios que los miembros de la clase realizaron en las secciones Un encuentro con las verdades y de la teoría a la práctica. 2. Presentar un cuadro dramatizado de los problemas que pueden surgir cuando un ministro no observa las reglas de la ética ministerial. 3. Celebrar una mesa redonda sobre las relaciones entre el pastor y el copastor.